Multiplicaciones y divisiones con decimales, distintos casos. Ya en el pasado hemos visto cómo hacer multiplicaciones y divisiones. En esta lección vamos a ver cómo hacer las mismas operaciones con punto decimal. Diferentes casos. Multiplicaciones con decimales y números enteros. En este caso multiplicamos un número con decimales por otros sin decimales, como por ejemplo 641,85 por 4. Caso 1. Colocamos los dos números de modo que el factor más largo esté arriba y el más corto debajo. Paso 2. Resolvemos la multiplicación como hacemos normalmente con números enteros. Después contamos las cifras que hay después de la coma en el número decimal y colocamos la coma en el resultado para que quede en el mismo número de cifras decimales. Multiplicaciones de decimal por decimal. En este caso los dos factores tienen números decimales. Por ejemplo, 73,24 por 5,1. Paso 1. Como en el caso anterior, lo primero es colocar los dos números de modo que el factor más largo esté arriba y el más corto debajo. Paso 2. Resolvemos la multiplicación como hacemos normalmente con números enteros. Después, contamos las cifras que hay después de las comas de los dos factores. El resultado debe tener tantas cifras decimales como los dos factores juntos. Multiplicaciones de decimal y entero terminado en 0. En este caso el factor entero termina en 0. 120 por 3,98. Para evitar hacer un trabajo innecesario podemos eliminar este 0 y luego resolver la multiplicación de la siguiente forma. Paso 1. Descomponemos el número en otro número multiplicado por 10. Paso 2. Multiplicamos el número decimal por el 10, quitando así un decimal del número. Paso 3. Colocamos los números y ya podemos resolver la multiplicación de un número decimal por un número entero. Conversión de fracciones decimales y no decimales a su estructura decimal y viceversa. Hay que recordar que para convertir una fracción decimal a un número decimal se requiere un procedimiento. Fracción decimal a decimal. Por ejemplo, si su denominador es 10 o potencia de 10, tenemos que contar los ceros que tiene el 100. Por lo tanto, contamos los lugares correspondientes, que sería un espacio de décimos, otro espacio de céntimo, y se coloca el numerador, de tal manera que coincida el número de ceros y el número de espacios. Si tú te preguntas por qué corremos el punto, es porque estamos realizando una división. No olvidar que a la derecha eso es multiplicación, que a la izquierda es división. Cuando la fracción es propia o impropia, debemos hacer una división. Por ejemplo, recuerda que el numerador será el dividendo, es decir, adentro, y el denominador será el divisor, es decir, el que está afuera. ¿Cómo convertir un número decimal a fracción? Contamos cuántos lugares hay desde el último número de nuestra cantidad hasta el número del punto decimal. La cantidad de lugares es la cantidad de ceros que tendrá nuestra potencia de 10. Recuerda que los lugares después del punto representa décimo, centésimo y milésimo. El numerador es nuestra cantidad a convertir. 3 lugares es igual a 3 ceros. Casos de divisiones con números decimales. Primer caso. Al dividir un número decimal entre un número entero, el punto del dividendo se coloca exactamente arriba en el cociente y se realiza la operación de la misma manera que cuando divides con números naturales. El caso 2. Cuando tenemos decimales en el divisor, se quita el punto y se agregan tantos ceros como sean necesarios en el dividendo. Caso 3. Cuando hay un punto decimal en el dividendo y en el divisor, separando las mismas cifras, se eliminan los puntos. Caso 4. Cuando hay un punto decimal en el divisor y en el dividendo, pero lo separan más cifras en el dividendo, se quita el punto del divisor y se recorre un lugar en el dividendo. Caso 5. Cuando el punto decimal está en el divisor y en el dividendo, pero separando más cifras en el divisor, se recorre el punto en el divisor y en el dividendo, además se agrega un 0 al dividendo para quitar el punto definitivamente.